Ahora, el profesor Humberto Vergara, abogado, profesor de la muy querida Universidad Nacional desde hace más de 40 años, ha sido vicerrector también de la universidad. Un gusto, doctor Vergara, tenerlo en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Gustavo? ¿Cómo le ha ido? Bien. Mucho gusto. Doctor Vergara, ¿cómo es el asunto? ¿Qué tiene que pasar para que el nuevo rector se pueda posesionar? Bueno, mire, el Consejo en la sesión del 21 de marzo designó al doctor Ismael Peña como rector. Ese proceso se surtió ya simplemente, el proceso ya final es que se despidió la resolución del Consejo Superior firmada por el secretario general y la ministra de Educación, que es la presidenta del Consejo, para efectos de la posesión del rector. El hecho, digamos, ya es una formalidad, la expedición de la resolución, porque no está sujeta pues a recursos de ninguna especie. Entonces, lo que estamos esperando es que en el día de hoy o en esta semana anterior se haya producido ya la resolución para efectos de la posesión del rector esta semana, que comienza, ¿no es cierto?, el día de pasado mañana, el lunes, jueves. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa, profesor, si no se firma la resolución? ¿No se puede posesionar el nuevo rector formalmente? No, de todas maneras, la universidad no puede quedar acéfala y de hecho, pues hay dos hipótesis que pueden acontecer. Uno, que quede encargado el vicerrector general actual de la universidad, porque él no tiene periodo ni se le ha vencido el periodo, no tiene ningún periodo, entonces él queda encargado de la rectoría. No, esa es una hipótesis. La segunda es que lo lógico es que el rector se posesione el día 2, que es la fecha en que empieza a correr el periodo y ya está producida la designación. Esa es, digamos, la situación. Ahora, si hay personas que, como en efecto los hay, que no comparten la resolución del Consejo Superior, pueden impugnarla ante los organismos contenciosos administrativos. Total que el recurso, digamos, contra esa decisión no hay ningún recurso que pueda ser posible en este momento, sino la expedición de la resolución, ¿no es cierto?, que es un deber de los funcionarios públicos, como el caso de la ministra y el secretario general, que cuando yo he estado secretario general en la universidad más o menos 4 o 5 años, y cuando el Consejo toma una decisión, simplemente se va ejecutando las decisiones, se piden las resoluciones, la firma el secretario general, que es el notario, digamos, de la universidad, y con esa firma pues va a la ministra para la firma, o de lo contrario la resolución se ejecuta. Ese es todo el proceso. ¿Cierto? Ahora, doctor Vergara, yo no sé, yo veo todo tan sencillo y me parece que nos estamos todos enredando. El señor Peña ganó. El órgano está obligado a expedir la resolución. El secretario firma, la ministra firma, y él, tan campante y como corresponde, se debe posesionar. ¿Por qué la demora de la ministra de firmar? Esto porque no está hecho hace una semana, digo yo. Bueno, pues justamente eso es lo que esperamos que se haya producido ya, porque no hay razón. Digamos, el Consejo se hizo ya hace más de un mes y ya es obvio que se hubiera producido la resolución. Entonces, y además, pues, como le señalo, es una obligación de los funcionarios cuando se ha tomado una decisión en los órganos colegiados, pues firmar y ratificar o, digamos, testificar sobre la resolución que se tomó. Y entonces, la resolución hay que firmarla el órgano, digamos, el Consejo como tal. Ni la ministra ni el secretario general pueden decir yo creo que es ilegal o es que creo que no. En ese caso, lo que hay es que pedir la resolución y los que no estén de acuerdo pueden impugnar eso ante los contenciosos administrativos, ante el tribunal y el Consejo de Estado, pero evidentemente la resolución se empieza a ejecutar, es decir, se posesiona el rector y empieza a desempeñar sus funciones. Entonces, ese es el procedimiento. Lo demás es darle vueltas a algo que no lo tiene, y a veces son estrategias dilatorias de quienes no están de acuerdo con el nombramiento del rector, ¿no es cierto?, que es potestad autónoma del Consejo Superior, que cumplió todos los requisitos, que yo quiero reiterarlo, todo el proceso de consulta, todo el proceso de convocatoria, etcétera, se hizo con toda la formalidad, y el Consejo por eso asumió el 21 el conocimiento de la consulta y la decisión de designar rector. Hubo el debate, fueron 9 horas de debate, examinando las hojas de vida de los candidatos. Son 5 candidatos que se escogen de la consulta, y ahí quiero reiterar una cosa más.
es que la participación de la comunidad universitaria es muy amplia. ¿Por qué? Porque los candidatos que van al Consejo Superior para su nombramiento son escogidos por la comunidad universitaria, no por el gobierno, no por los miembros del Consejo Superior. ¿Por qué? Porque cuando se abre la inscripción para el proceso de designación de rector, todos los profesores nos podemos inscribir los que queramos, los que tengamos los requisitos o que tengan los requisitos. Y cualquier persona que tenga los requisitos se puede inscribir. De esa lista se verifica que tenga los requisitos y se somete a la consulta. Hay un proceso de campaña, inclusive la universidad patrocina la campaña para que los profesores y los candidatos puedan ir a las 8 sedes que tiene la universidad en el país a presentar sus programas, su hoja de vida, etcétera. Y una vez que ya se ha hecho todo ese proceso, casi que duró casi un mes, todo ese debate en las facultades, en las aulas, entonces se procede a votar. Y la votación, esta vez hubo 10 candidatos que fueron aprobados, que tenían los requisitos, se sometieron a consulta, y de esos 10 se escogen los 5 primeros en el orden de votación, ¿no es cierto? Y sobre esos 5 van al Consejo, y el Consejo decide sobre esos 5, no sobre uno que haya ganado la consulta, que tenga más votos. No es un problema de votos, es un problema de un análisis de la hoja de vida, de los antecedentes de los candidatos, de cómo han desempeñado sus cargos, de qué conocimiento tienen de la universidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo esa valoración, el Consejo sopesa cuál sería la persona más apropiada para designarlo en la rectoría de la universidad. Profesor Vergara, yo tengo establecido que usted es uno de los juristas más queridos y respetados de la universidad, que además, como sabemos, fue por cerca de 5 años secretario general, que se las sabe todas, y que es un tipo que está para explicar en atención a los reglamentos, a las normas, y no es un hombre mal pensado. Pero yo sí soy mal pensado, y una frase suya de hace un momento me da para plantear lo siguiente: ¿será gadejo del gobierno nacional, como dicen en mi tierra? ¿Será gadejo porque el doctor Peña no era el candidato del gobierno la demora en la firma de la resolución? Bueno, pues mire, digamos, no podía afirmar naturalmente una cosa tajantemente, simplemente señalo qué pasó, que es muy importante ver el antecedente para llegar a lo que hemos llegado. Antes del proceso, en el proceso de consulta, el gobierno indicó, a través de algunas manifestaciones, inclusive de una visita al presidente de la universidad, que el candidato que ganara la consulta entre los estudiantes y profesores sería sería el candidato del gobierno. Evidentemente eso aconteció, ¿no es cierto? El profesor Múrera, que era el candidato en general, que ese fue la persona que ganó la consulta, y entonces pues no se designó porque el Consejo llegó a unas consideraciones muy extensas para llegar finalmente a la decisión de nombrar al profesor Peña. Entonces, evidentemente que hubo un proceso de intervención ya. Hay un tema ahí con la autonomía de la universidad, que también es un tema que vale la pena discutir, pero bueno, eso es un tema más complejo, que evidentemente, pues normalmente el gobierno no ha intervenido en las decisiones del Consejo Superior, directamente señalando en las anteriores ocasiones. Mire, y le cuento más, de la rectora actual, que termina el periodo hoy, de 6 años que tuvo, ella fue elegida, era la última de la lista, de los 5 fue la última, ella fue la elegida, y el anterior rector, el doctor Mantilla, también fue elegido sin ser el que hubiera ganado la consulta, y así sucesivamente. El profesor Palacios en el 93 tampoco fue, en el 2003 tampoco ganó la consulta, fue el segundo, y el primero era el profesor Moncayo, y se eligió al profesor Palacios, así sucesivamente. Total que la consulta es un elemento, un criterio más. Eso está señalado en la ley, en la ley orgánica de la universidad, en el decreto 1210, está en el acuerdo 011 del 2005, y en toda la legislación de la universidad, cómo se hace el proceso, y se señala cuál es el proceso para elegir, y ya llega un momento en que tiene 3 criterios: la consulta, la hoja de vida del profesor y el programa de gobierno que ha presentado. Esas son las 3, y sobre eso se debate con todos los métodos y todas las observaciones que sean del caso. Listo. Para proceder de esas 9 horas de deliberación para poder llegar a una conclusión. Esa realmente siempre ha sido un proceso a veces extenso, a veces más breve. Muy bien. Esta fue más extenso por lo que ya señalé.
¿sí? Bueno, quedamos pendientes de la firma de la ministra. Doctor Vergara, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, estamos pendientes de eso, sí, señor, y esperamos que la universidad pueda volver a funcionar, porque llevamos mes y medio ya prácticamente de cese de actividades. Usted sabe el perjuicio para los estudiantes fundamentalmente que implica un cierre de esos, una eventual pérdida de semestre por el tiempo que va avanzando. Y esperamos que el horizonte se despeje rápido con la posesión del rector y después haya todas las actividades de conversaciones, claro, y todas las actividades, claro, de reforma y discusión de la reforma que se quieran plantear.